Buenas tardes, estimados estudiantes. Tenía una exposición, entonces, en la Bolsa Nacional de Valores, entonces me atrasé, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a dar 3 clases hoy de teoría y pues mañana seguimos, ¿verdad? Total, no pudimos hacer el laboratorio porque no se podía, era prohibido. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir pantalla por aquí. Preguntar que si me escuchan y se ve bien todo. Sí, profe, todo Buenas bien. tardes, profecito, se ve bien. Ok, pura vida, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar un nuevo tema o un capítulo 2 que se va a llamar circuitos en serie. Ok, vamos a empezar con un tema que se llama voltaje. Para dejarlo bien claro, todo lo que tiene que ver con el voltaje. Ok, entonces vamos a decir que en una batería normal, debido a una reacción química, se da una acumulación de cargas negativas en el borde negativo y de cargas positivas en el borde negativo. Perdón, de cargas negativas en el borde negativo y de cargas positivas en el borde positivo. Este posicionamiento de cargas produce lo que se llama diferencia de potencial, que ya la habíamos definido, ¿se acuerda? En las clases pasadas, entre los bornes. Si se conectaran ambos bornes con un conductor, los electrones tendrán suficiente fuerza para vencer las colisiones y la repulsión con otras cargas y alcanzarán rápidamente el borne positivo. Entonces, por definición, se define el voltio como sigue. La diferencia de potencial o voltaje de 1 voltio se da entre 2 puntos si se intercambia 1 julio de energía al mover 1 culombio de carga entre los 2 puntos. Entonces decimos, el voltaje es una señal
de cuánta energía se encuentra involucrada en el movimiento de una carga entre dos puntos en un sistema eléctrico. Entonces, veamos varios puntos en general para el voltaje. Decimos, en general, para el voltaje aplican los siguientes conceptos. Una diferencia de potencial o voltaje siempre se mide entre dos puntos. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo bien claro. Entre dos puntos en el sistema. Entonces, nosotros decimos un voltaje de 10 voltios. Bueno, tenemos que señalar entre qué dos puntos del sistema estamos hablando. ¿Ok? Voltaje de 200 voltios. Tenemos que decir entre qué puntos del circuito estamos hablando. ¿Ok? Entonces, siempre, de hecho, el voltaje se mide con los voltímetros, ¿verdad? Con dos puntas. Y las dos puntas se colocan en el sistema en los dos puntos entre los cuales queremos medir la diferencia de potencial o de voltaje. ¿Ok? Entonces eso siempre ténganlo bien claro. En cambio, la corriente se mide, se puede medir en un solo punto, porque la corriente es lo que pasa por el cable que estamos midiendo o por el sistema que estamos midiendo. En cambio, el voltaje es entre dos puntos. ¿Cuál diferencia de potencial tengo yo entre estos dos puntos? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro para cuando vamos a hacer los laboratorios que sepamos conectar los voltímetros. Ok. Si se cambian los puntos, puede cambiar el voltaje. Segundo, hay que distinguir entre fuentes de voltaje, baterías, generadores, etcétera. Hay que distinguir entre fuentes de voltaje que se denotan con la letra E y las caídas de voltaje que se denotan con V. Decimos potencial es el voltaje en un punto con respecto a otro punto dentro del sistema eléctrico. Por lo general, el punto de referencia es tierra, la cual se encuentra a un potencial de 0. Diferencia de potencial. Es la diferencia algebraica de potencial o voltaje entre dos puntos de una red. A ver, para que les quede bien claro, vamos a hablar de redes o de circuitos. Es lo mismo. Podemos hablar de una red pequeña,
¿verdad? Como un circuito pequeño, como los que están en este teléfono, o podemos hablar de una red mediana, como la que está aquí en esta casa, ¿verdad? O podemos hablar de una red de un barrio. Entonces, una red es un circuito es una red. Entonces, es intercambiable la palabra, ¿ok? Entonces, siempre que hablemos de red, imagínense un circuito. O siempre que hablemos de circuito, imagínense una red. Por ejemplo, el barrio donde ustedes viven se le llama red. La red eléctrica del barrio del Carmen o el barrio donde estén ustedes. ¿Ok? Esa red eléctrica en realidad es un circuito, solo que es muy grande. Eso es todo. Pero es lo mismo. Los circuitos pueden ser pequeñitos, como los que trabajamos en el laboratorio cuando estemos presencialmente, o virtualmente. Ahora lo vamos a hacer en el laboratorio virtual. ¿Alguien travesió el laboratorio? ¿Nadie travesió el laboratorio? Bueno, hoy sí le subo ya el laboratorio 1 y me parece que hay una persona que no tiene grupo, que está diciendo por el chat. Vamos a ver. Hacer una pausa aquí. Me parece que Giancarlo Quesada. Déjeme ver si está Giancarlo Quesada. Giancarlo Quesada. No está Giancarlo. Bueno, entonces, si alguien lo conoce, los dos grupos de laboratorio se hicieron ya. Leoni, No, profe, no se han hecho. no se han Sí, hecho. los habíamos mandado a WhatsApp, profe. Eran los que le había comentado la lección anterior. No, se hicieron los grupos pequeños. No es cierto. Ajá. Y Para usted, hacer las tareas ajá, que seríamos los mismos y para hacer para los mismos, para hacer los laboratorios, de acuerdo. los reportes. Pero, o sea, no hemos hecho el grupo que va a asistir de 1 a 3 y el otro grupo que va a asistir de 3 a 5, ¿verdad? Eso es lo que no hemos ¿No? hecho. Sí, no, eso No, no. profe, eso no. No, Ok, eso no, profe. ahora lo hacemos. Recuérdeme antes de terminar las clases para hacerlos, ¿ok? Pero me Perfecto. recuerdan, vamos a ver, voy a encargar a alguien. Voy a ver a quién tiene cara de que va a cumplir con el encargo. Yo creo que Irina. Irina, usted está encargada de recordarme. No nos podemos ir hoy sin hacer los dos grupos, ¿verdad? Porque de hoy en 8 sí tenemos laboratorio. Entonces todo el mundo está testigo. Irina es la encargada de recordarnos eso. Bueno, sigamos. Profe, otra cosa, de eso Eh, mismo. dígame, Leoni. Hay un formato para los reportes y reportes. No, yo eso es libre, tranquilo. Hágalo, Es decir, hágalo como quiera, sí. y la Pero teoría, ahí en la guía de laboratorio, de ahí usted lo hace como dice la guía. Sigue los puntos que dice la guía, ¿ok? Entonces, es más, abrámosla para que vean. Electrotecnia, manual del curso, manual de laboratorio. Digamos, el primero, ¿verdad? Aquí está. Y entonces ahí lo van leyendo y van haciendo el reporte a como lo van leyendo y van poniendo los puntos. Yo eso lo tengo en formato libre. Lo que sí tiene que ser es que tienen que ser elegantes y ordenados. Y yo le acabo de decir al asistente que el reporte que vea que no es ordenado, que le baje puntos. ¿Verdad? Y ahí van haciendo todo lo que dice. Yo les voy a enseñar un poquito a hacer el laboratorio. Es más, ahora más tardito, antes de terminar las clases, podemos prender el laboratorio y podemos hacer algunas conexiones, ¿ok? Para ya que hoy vean cómo se hacen las conexiones. Bueno, entonces, contestada su pregunta, Leoni. sí, profe, todo claro. Bueno, pura vida. Ok, entonces cerrémoslo y listo. Volvamos a la pizarra nuestra. Ok. Entonces estamos con diferencia de potencial. Listo. Ya la definimos. El voltaje. Cuando se encuentra
aislado igual que el potencial es el voltaje en un punto con respecto a cierta referencia, tal como tierra, con 0 voltios. Ok, punto 2. Fuentes de voltaje de corriente directa. Ok, entonces decimos los sistemas de corriente directa que se resumen con CD engloban los sistemas eléctricos en los cuales existe un flujo de carga unidireccional. Ok, entonces ya que nos quede claro, los circuitos de corriente directo, la corriente siempre va en un solo sentido. Entonces, en los carros, en los teléfonos, en ciertas secciones de las computadoras, las computadoras portátiles, todos esos sistemas son sistemas de corriente directa. Entonces, la corriente en todos esos sistemas siempre circula en la misma dirección. En cambio, como vamos a ver, los circuitos de corriente alterna es una corriente que oscila, es una corriente que vibra para allá y para acá. ¿Ok? Esa es la corriente alterna en la que se usa en las ciudades, en las industrias, en las casas nuestras, en todo lado. ¿Ok? Entonces tenemos sistemas de corriente directa como los celulares, las computadoras, los carros, ¿verdad? Y sistemas de corriente alterna como las casas, las ciudades, etcétera. Ok, entonces el símbolo usado para las baterías es el siguiente. Entonces, para las baterías vamos a hacer el simbolito simplemente. Hay varios, pero nosotros vamos de ahí es que hay que conectar este aparato, si no, no sirve. Ok, entonces hay varios, podemos usar este símbolo. ¿Verdad? Ese es un símbolo para batería. Y entonces el negativo va aquí y el positivo va aquí. Pero nosotros el que vamos a usar es el más sencillo, que es este. Entonces a esta le vamos a llamar E. Y aquí le vamos a poner el menos y aquí le vamos a poner el más. Entonces decimos, existen 3 categorías de fuentes de voltaje. Entonces decimos, están las baterías de acción química. Oye, Y dentro de estas tenemos dos categorías. Las baterías primarias que no se recargan
Y las baterías secundarias que se recargan. Y dentro de estas tenemos las baterías de ácido plomo, las baterías de níquel cadmio, las baterías de litio y hay otras ahí. En segundo lugar, tenemos otra categoría de fuentes de voltaje que son los generadores, que son máquinas electromecánicas. Y la tercera categoría de fuentes de voltaje de corriente directa son las fuentes de alimentación rectificadas. Por ejemplo, las computadoras, la fuente de alimentación de las computadoras es una caja de potencia rectificada. Entonces, la computadora recibe corriente alterna, aquí en mi casa, por ejemplo, la que estoy usando, y adentro tiene una fuente de voltaje, y entonces esa corriente alterna la convierte en corriente directa. ¿Ok? Ok, y esto es importante que lo sepan. Las baterías de ácido plomo están conformadas por series de celdas unitarias de 2,1 voltios cada una. Para obtener una batería de 12 voltios, se conectan 6 celdas unitarias en serie, dando un voltaje de 12,6 voltios. Entonces, las baterías de sus carros, en realidad, cuando ustedes las ponen a cargar, tienen que dar un poquito más de 12,6 voltios. Y ahí la batería está cargada al 100%. La batería entonces empieza a descargar, lo que quiere decir que empieza a disminuir el voltaje, pero empieza a disminuir muy lentamente, ¿verdad? Entonces pasa de 12,8 a 12,7, 12,6 y ahí va con el tiempo, ¿ok? Entonces, para eso tienen los carros los generadores, para mantenerlas cargadas siempre. Entonces, la energía del motor, parte de la energía se va en suministrar la energía mecánica para el traslado del carro y parte se va en mover el generador y esa energía del generador se inyecta a la batería. Cuando es de noche y andamos con las luces prendidas y usamos intermitentes y usamos el pito y prendemos la luz de adentro, ¿verdad? Entonces se está consumiendo energía en esas partes del carro. Bueno, parte de la energía del generador se va a la batería y parte se va al resto de esas otras cosas. Si el generador no es un buen generador y está generando poca energía, entonces la batería tiene que suplir parte de la demanda de energía que está teniendo el carro en todos sus subsistemas. ¿Ok? Bueno, las baterías vienen con valores nominales de amperios amperios hora. Ejemplo, una batería de 100
amperios hora proporcionará una corriente estable de 1 amperio por 100 horas. Eso es lo que quiere decir una batería de 100 amperios voltios, que nos puede dar 1 amperio por 100 horas o 2 amperios por 50 horas o 10 amperios por 10 horas y etcétera. ¿Ok? ¿Se entiende bien? Entonces, esa es la clasificación de las baterías. Por ejemplo, la que yo tengo en el Silverado ahora es una batería de 700 amperios hora. Entonces, ¿por qué de tantos amperios? Porque el carro en el arranque consume un pico enorme de energía. Entonces, la batería tiene que poderme suplir el pico de, por decirles algo, supongan que el motor de arranque del Silverado consume 600 amperios. Entonces, en el segundo de arranque, en el primero o 2 segundos de arranque, la batería me suple los 600 amperios para que mueva el motor universal de arranque del Silverado. Si la batería no me suple los 600, entonces el motor nunca va a arrancar. ¿Ok? O ustedes han oído a veces que le hacen arrancar un carro y que hace suena así, ¿verdad? Un switch, un relay. Eso quiere decir que no tiene el potencial suficiente para mover el motor de arranque. O sea, su batería está descargada. Entonces tiene que proceder a cargarla. Ahora, la vida útil de las baterías oscila, ¿verdad? El fabricante de las baterías sabe que el número de ciclos químicos que hace la batería, lo que se va es perdiendo la capacidad de elevar voltaje. Entonces, sigue teniendo usted su mismo material plomo ácido, pero empieza a perder la capacidad de carga la batería. Entonces, una batería normalmente de carro le anda durando unos 3 años, más o menos. Esta batería de litio del iPhone mío ya lleva como 2 años y medio y yo no la he cambiado. Seguramente va a durar unos 3 años o 4, una cosa así. Bueno, las baterías de litio sí duran más. ¿Ok? Lo que pasa es que uno lo obligan a cambiar de teléfono, ¿verdad? Por la obsolescencia programada. Entonces, probablemente o se va a ir el teléfono antes o la batería, pero entonces lo obligan a uno a comprar otro teléfono. Bueno, entonces podemos calcular la vida de la batería como decimos la vida en horas es igual al valor nominal de la batería que viene en amperios hora ¿verdad? Generalmente dice AH entre el consumo en amperios. ¿Verdad? Entonces, esto viene en A. Profe, ¿por qué entre mayor amperaje menos horas? Porque usted está consumiendo la carga, Okay. ¿verdad? Entonces, Sí. digamos, por eso ahí, digamos, esa batería de 100 amperios, hora, la del ejemplo, esta, ¿verdad? Usted pone 100 arriba y pone la carga que va a usar abajo y entonces le da la vida en horas de esa batería que le va a durar y cuando usted ya pase esas horas la tiene que cargar de nuevo. Y lo que se recomienda es que no descargue totalmente su batería, sino que la mantenga con buena carga siempre. Esa es la recomendación de
digamos, de la mayoría de los expertos en baterías. Hay unas personas que dicen que no, yo descargo mi batería hasta el fondo y porque eso le da más vida útil. No, eso no es cierto. Conforme más profundo es el ciclo de descarga, menos se vuelve la vida útil de la batería. Por eso los carros siempre están generando y siempre están manteniendo cargadas las baterías. Si el otro argumento fuera cierto, entonces los carros dejarían que la batería se descargue hasta cierta profundidad y entonces entrarían a cargarla después de que se alcance esa profundidad de ciclo. Entonces, eso no es cierto, ¿ok? No. Hay otras baterías, tipos de batería que son recargables, ¿verdad? Por ejemplo, estas baterías que yo conseguí, las conseguí en PriceMart, estas baterías son recargables y compré el aparatillo para cargarlas. Entonces, yo me olvidé de estar comprando baterías para los controles y para todo, ¿verdad? Por ejemplo, estas. O para las otras baterías pequeñillas. También compré recargables. Ok. Profe, ¿y un carro eléctrico utiliza la misma batería que un carro convencional, digamos? No, los carros eléctricos usan baterías de litio. Las baterías de litio tienen la ventaja de que son 30 o 40% menos pesadas y le producen el 40 o el 50% más de energía que las baterías de ácido plomo. Sí, esa es la ventaja de las baterías de litio. Y si no me equivoco, también los teléfonos usan baterías de litio. No sé si han manejado algún carro eléctrico. Es realmente, digamos, uno queda un poquito impresionado porque uno está acostumbrado a los carros de combustión interna, ¿verdad? Entonces hacen un poquito de vibración y un poquito de ruido, ¿verdad? Y uno acelera y se oye el motor, ¿verdad? Y ¡boom! En el carro eléctrico usted no oye nada y el carro se mueve. Entonces es muy tuanis, sí, es realmente una experiencia. Un amigo tiene un BM y me lo prestó y entonces yo decía, pero ¿qué es? ¿Cómo es que se mueve este carro sin hacer ningún ruido, verdad? Y en efecto, es interesante. Bueno. Ok. Profe, Sí, dígame, Anthony. una pregunta, ¿cómo funcionan las baterías de nanocarbono? Esas son las que usan, creo que para los paneles solares, ¿verdad? No había oído de esas baterías nunca, Anthony. No le puedo contestar. Más bien aquí Ok. lo voy a anotar para investigarme yo esas baterías, a ver de qué se tratan. Nanocarbono. Ajá, de nanocarbono. Es que, bueno, yo las he escuchado para uso en lo que son de paneles solares y este tipo de energías nuevas que le llaman, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, le iba a consultar de cuál era tal vez la diferencia con estas de las que estamos conversando en torno a lo que son voltaje y Ajá. este tipo de Vea, cosas. en los sistemas de energía renovable se usa la batería de ciclo profundo, que es una batería de plomo ácido, pero diseñada con placas distintas para que puedan dar cargas mayores por periodos mayores de tiempo. Esas son las baterías que se llaman marinas también. No sé si las han oído, si las han visto, ¿verdad? En Price venden unas baterías Everready que se llama Marine, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que es de ciclo profundo. Ese ciclo profundo, eso es lo que le quiere decir. Lo que le quiere decir es que tienen una posibilidad mayor de darle energía, o sea, un ciclo profundo, por eso se le llama así. En inglés es Deep Cycle Batteries, ¿verdad? Deep Cycle es ciclo profundo, ¿verdad? Y batteries es de batería, ¿verdad? Entonces, esas son las baterías que se usan para los sistemas de energía renovable. Pero yo no había oído nunca unos paneles fotovoltaicos con baterías de nanocarbono. Voy a investigar, Anthony. Tal vez me dé tiempo de aquí a mañana y
Y de ahí hablamos de esas baterías, ¿ok? Gracias, profe. Pura vida. Bueno, pasamos a otro tema que es fuentes, tercero, resistencia. Decimos a la oposición debida a las colisiones entre electrones y entre electrones y otros átomos en el conductor se le llama resistencia. Entonces decimos, debido a la resistencia, la energía eléctrica se puede convertir en calor. Es el caso de las cocinas eléctricas, ¿verdad? Sartenes eléctricos, etcétera. La unidad de medición es el ohm. Y su símbolo es, entonces el símbolo que vamos a usar para las resistencias es pues, simplemente una línea recta con una y dos terminales. Ok. La resistencia depende de 4 factores. Y yo creo que ya los vimos, pero vamos a ponerlos aquí. Depende del material, de la longitud, del área transversal y la temperatura. Y decimos a una temperatura fija de 20 grados, o sea, es lo que se llama la temperatura ambiente. La resistencia está relacionada con los otros 3 factores por la siguiente fórmula. Okay, vamos a decir que entonces la resistencia R es igual a R minúscula por L entre A. Y sí, ya habíamos visto esta fórmula. Y esto se da en ohmios. Donde R es la resistividad del material
L es la longitud del conductor y A es el área transversal del mismo. Cuatro, efecto de la temperatura. Entonces decimos, para los buenos conductores, un aumento en la energía térmica incrementará el movimiento aleatorio de las partículas en el material, lo que hará más difícil que se establezcan los flujos de corriente. Por tanto, para los buenos conductores, un aumento en la temperatura provocará un aumento en la resistencia. O sea, los conductores tienen un coeficiente térmico de resistencia positivo. Y es lógico, ¿verdad? Ustedes han visto que los buenos conductores son buenos conductores de calor también, ¿verdad? Y eso es precisamente porque la vibración, que es de las moléculas, que es la medición de la temperatura, es fácil que se transmita, ¿verdad? En los conductores buenos. Entonces, ¿qué pasa si la temperatura aumenta? Bueno, que el movimiento aleatorio de todas las átomos, moléculas, electrones, etcétera, aumenta. Entonces se hace más difícil que se establezca un flujo de electrones que pase a través de ellos. Entonces la resistencia de ese conductor aumenta. En los semiconductores, un incremento en la temperatura dará más energía térmica al material, lo que provocará un aumento en el número de portadores libres para los flujos de corriente. O sea, los semiconductores tienen un coeficiente térmico negativo. Lo mismo ocurre para los aislantes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este coeficiente térmico positivo? Bueno, pues esto es lo que tiene que decir. Que en los conductores la resistencia aumenta conforme la temperatura aumenta, ¿verdad? O sea, tiene una pendiente positiva
Entonces, si aquí mide usted resistencia contra temperatura, ¿verdad? Entonces, usted aquí tiene un coeficiente positivo por temperatura. Y lo que estamos diciendo en los semiconductores y en los aislantes es lo contrario, ¿verdad? Que si usted tiene mide la resistencia contra la temperatura, entonces se va a dar cuenta que la pendiente es negativa. Ok, entonces aquí tenemos un coeficiente negativo. Esto es R contra T. Y aquí lo que tenemos es un coeficiente ok. Y llegamos entonces a nuestro punto 5, circuitos en serie. Decimos bueno, suave, son las 2:20 ya. Ok, 50 minutos. Vamos a suspender aquí. ¿Alguna pregunta o comentario de alguien? Profe, la tarea que estaba para esta semana, entonces se pasa para la siguiente. Sí, no he cambiado la fecha, pero yo la cambio en mediación virtual. Se pasa para el lunes, sí. Ah, ok, genial, perfecto, profe. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ana María. ¿Alguna pregunta, Ana María? No, profe, todo claro por el momento. Ok, Melissa. No, profe, todo claro. Ok. Eduardo. De momento todo claro, profe. Ok, pura vida. Bueno, entonces vamos a dejar aquí esta clase y les aviso por WhatsApp cuando comienzo la segunda.